En Corea del Sur, las escuelas están pasando por una situación muy complicada. Hay cada vez más casos de violencia, bullying, profesores que son acosados por alumnos y padres, y además los profesores han ido perdiendo autoridad porque muchas veces las propias normas les impiden actuar como antes. El problema no es solamente que haya estudiantes conflictivos, sino que alrededor de ellos existen padres con poder, directores que prefieren evitar problemas, y un sistema que muchas veces termina protegiendo a quien está causando el problema. Por eso, el gobierno decide crear una organización especial llamada OPDE, la Oficina de Protección de los Derechos Educativos. La idea es que esta organización pueda intervenir directamente en las escuelas cuando los profesores o las autoridades normales ya no pueden solucionar una situación. Uno de los personajes más importantes es Choi Gang-sok, un alto funcionario del Ministerio de Educación y una de las personas responsables de impulsar la OPDE. Él cree que los profesores necesitan recuperar su autoridad y que el gobierno tiene que protegerlos. Para encargarse de los casos más difíciles está Na Hwa-jin, uno de los inspectores principales de la OPDE. Hwa-jin es una persona bastante fría, directa y con una forma de trabajar muy diferente a la de un funcionario normal. Tiene experiencia militar y no tiene miedo de enfrentarse físicamente a personas violentas. También está Im Han-rim, otra inspectora de la OPDE. Ella tiene una personalidad más impulsiva y agresiva, pero también es muy capaz para investigar y enfrentarse a situaciones complicadas. Otro miembro importante es Bong Gun-dae, que ayuda al equipo con las investigaciones y con la parte tecnológica. El primer caso importante sirve para mostrar cómo funciona la OPDE. En una escuela, hay un estudiante que se comporta como si fuera intocable porque su padre tiene mucho poder e influencia. La escuela sabe lo que está pasando, pero nadie quiere enfrentarse a la familia porque saben que podrían tener problemas. Entonces, Hwa-jin interviene y demuestra que tener dinero o contactos no significa estar por encima de las reglas. Después, la OPDE tiene que enfrentarse a otro tipo de problema. Una pandilla dentro de una escuela que utiliza la violencia para controlar a otros estudiantes. En este caso ya no se trata solamente de un alumno problemático, sino de toda una estructura. Hwa-jin entiende que si solamente castigan a una persona, el problema va a continuar. Así que buscan desarmar el grupo y quitarle el poder que tiene dentro de la escuela. Más adelante aparece un problema diferente. La reputación de los profesores empieza a ser atacada mediante rumores y redes sociales. En este caso, la violencia no es física, sino que se utiliza información falsa para hacer que los profesores parezcan culpables. La OPDE tiene que investigar qué ocurrió realmente y demostrar qué parte de las acusaciones es verdadera y cuál fue manipulada. Otro caso importante tiene que ver con los padres. Hay profesores que no solamente tienen problemas con los alumnos, sino con padres que constantemente los presionan, los cuestionan y prácticamente controlan todo lo que hacen. La OPDE interviene para que los profesores puedan recuperar su autoridad y para demostrar que los padres tampoco pueden utilizar su posición para controlar o intimidar a los docentes. A partir de estos casos, la serie empieza a mostrar que el problema de las escuelas no son únicamente los estudiantes. También existen padres que abusan de su posición. Después, la OPDE comienza a encontrarse con casos de delincuencia juvenil. Algunos jóvenes están involucrados en apuestas ilegales y otras actividades que van mucho más allá de los problemas normales de una escuela. En uno de estos casos, el equipo tiene que investigar una red de apuestas y Hyun-dae tiene un papel importante porque se infiltra para conseguir información. Esto hace que la OPDE empiece a salir del entorno escolar. Ya no solamente investigan qué está pasando dentro de una escuela, sino que empiezan a preguntarse quién está detrás de estas actividades y quién está utilizando a los jóvenes. Entonces aparece uno de los problemas más importantes de la serie, las drogas. Uno de los casos comienza cuando un estudiante tiene un problema relacionado con medicamentos. Al principio parece otro caso aislado, pero la investigación empieza a mostrar que las drogas están llegando a los jóvenes a través de una red mucho más grande. La OPDE empieza a conectar diferentes cosas que habían visto anteriormente. Los problemas de las escuelas, las apuestas, ciertos estudiantes y las drogas empiezan a formar parte de la misma historia. Mientras Hwa-jin y su equipo investigan esto, el ministro Gang-sok tiene su propio problema. La OPDE empieza a incomodar a personas con mucho poder.
Cuanto más investiga la organización, más personas importantes quedan involucradas y más presión política recibe el ministro para controlar o detener a la OPDE. La historia también se vuelve personal para Gang-sok, ya que aunque ya se sabía que Gyu Chol había sido responsable de la muerte de su hija, Choi Ga-yoon, lo que no se conocía era su relación directa con el mundo de las drogas y su implicación en la red criminal que la OPDE estaba investigando. Ga-yoon había intentado ayudarlo y hacer que cambiara, pero Gyu Chol terminó involucrándose cada vez más en actividades relacionadas con las drogas. La situación termina de una manera trágica porque Ga-yoon descubre lo que está haciendo y se enfrenta a él. Gyu Chol termina siendo responsable de su muerte para proteger sus propios intereses. Cuando la OPDE se infiltra en las escuelas, la red de drogas enfrenta dificultades para seguir. Por eso Gyu Chol arma todo un plan para salir de la cárcel e incorporarse debido a la ayuda del enemigo político de la OPDE. Pero al mismo tiempo, al salir la sociedad empieza a criticar esta decisión. Después, en la escuela, Gyu Chol utiliza a la OPDE llamándolos porque su compañero sufre de acoso. Pero todo fue parte de su plan, porque el compañero acusado de maltratador es aventado por él mismo para parecer que se quitó la vida, dejando así como evidencia un audio que pone en riesgo a la OPDE y hace ver a la organización como unos violentos. Esto pone a la OPDE en una situación muy complicada, porque sus enemigos empiezan a utilizar todo lo ocurrido para decir que la organización se ha vuelto demasiado violenta y que no debería tener tanto poder. Hwa Jin tampoco ayuda mucho en ese sentido, porque sus métodos se vuelven cada vez más extremos. Cuando Gyu Chol le confiesa que su prometida descubrió la droga que él iba a vender en la escuela y que por eso le quitó la vida, Hwa Jin pierde el control y lo golpea frente a toda la escuela. Con este tipo de acciones, termina dando más razones a sus enemigos para atacar a la OPDE. Finalmente, la presión política llega a tal punto que la OPDE prácticamente queda destruida. Gang-sok tiene dificultades para mantener la organización funcionando y el equipo pierde gran parte del respaldo institucional que tenía al principio. A pesar de eso, Hwa Jin, Han Rim y Yeon-dae deciden continuar investigando aunque ya no tengan la misma protección. En la parte final consiguen conectar las diferentes investigaciones y demostrar que detrás de muchos de los problemas que habían encontrado en las escuelas, existía una red criminal relacionada con las drogas y con personas que se estaban aprovechando de los jóvenes. Entonces llega el enfrentamiento definitivo con Gyu Chol. Por eso, en el final parece que finalmente va a tomar venganza por todo lo que ocurrió, especialmente por la muerte de Ga-yoon. Sin embargo, Hwa Jin decide no matarlo. En lugar de eso, utiliza las pruebas que han conseguido para sacar a la luz la verdad y conseguir que Gyu Chol responda por sus crímenes.